Hola, bienvenidos de nuevo a Historias de Mercadeo. Es aquí donde estamos viendo de primera mano las estrategias que aplican las marcas para los grandes retos en los mercados. Otro tema bien importante hoy, el secreto que está detrás de las grandes empresas sanas y fuertes. Y no solamente las grandes, también las pequeñas. Decimos grandes porque es una grandeza ser una empresa sana y fuerte. La diferencia entre aplicar una estrategia, sea buena, sea regular o mala, y que la estrategia sea integral es muy grande. Y ya vamos a ver por qué. Por eso hemos traído a esta mesa algo que siempre se nos olvida. Se nos olvidan los procesos, se nos olvida el talento humano, la gente, se nos olvidan temas de producción y de pronto en las estrategias impactamos áreas, departamentos en las compañías y no preparamos las diferentes áreas, los diferentes procesos y por eso muchas estrategias nos cojean. Pero vamos a ver cosas bien importantes y no solamente aquí, sino de ejemplos en el exterior. Hoy traemos un invitado experto en esto, como siempre, que nos hable muy bien del tema. Él es Raúl López. Raúl López, bienvenido a Historias de Mercadeo. Encantado de estar en tu programa, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, Raúl es una persona que ustedes ya seguramente lo vienen conociendo, quienes hemos estado en este tema comercial y de mercadeo. Raúl trabajó en Nacional de Chocolates, Noel, Zenú, Disa, Cine Colombia, Uniroyal, es decir, se me acaban. Hoy tiene una empresa desde hace mucho tiempo de consultoría y una empresa con aproximadamente 70 clientes atendidos hasta el momento. Con él vamos a trabajar temas importantes y yo creo que para que entremos de una vez en el desarrollo, me llamó mucho la atención el trabajo que hizo en una empresa americana con Products Company, donde está Nor del maíz, está, ¿quién más está? Maicena. Maicena. Grandes empresas en el mundo que tenían problemas, y tenían problemas grandes. Yo quisiera que aprovecháramos a Raúl y la experiencia que él tiene para que miráramos, Raúl, ¿cuál el problema? ¿Cuál fue la solución desde el punto de vista estratégico? Perfecto. Ante todo, quiero comenzar con un modelo que he denominado el modelo PAMEP. La palabra AME precedida de una P y seguida de otra P. AME quiere ser un líder eficaz, exitoso, que lo sigan. Ame su propósito y su pasión. Con propósito y con pasión se llega a la máxima, al máximo rendimiento como líder. Bien, para que enfoquemos ya el caso objeto de esta reunión, quiero comenzar con una historia que viví hace ya unos años. Nos encontrábamos en New Jersey, en una oficina, en un piso 32. Se veían al frente las Torres Gemelas, aún no habían sido derrumbadas. Era un ¿Qué día, año, Raúl? Era un día gris. Estamos hablando del año 1999, 2000, por ahí, por esos lados. Era un día, como te digo, gris. Estábamos con muchos problemas, nos habían citado a todos los country representativos del mundo. La Core Products Company es la 100 empresa más grande del mundo. Es la primera productora y comercializadora y industrializadora del maíz en el mundo, sí, con productos como del maíz, no solamente para el consumo masivo, sino para el consumo de empresas, especialmente de la industria textil. Estábamos en verdaderos problemas. El planteamiento era de este orden. Se registraba una baja tremenda en la productividad a nivel mundial y en las ventas. Las dos principales líneas estaban bajando la participación en mercado en una forma asombrosa y que no lográbamos definir qué sucedía. Y todavía no sabían por qué. No teníamos el menor conocimiento, eso fue casi que repentina todas estas historias. ¿Había competencia nacional, internacional? Claro, la marca nuestra era Nor, la competencia era Maggi de Nestlé, el primer productor de alimentos del mundo. En 35 países declinaba la medición de clima laboral al punto que lo ponía por debajo, muy por debajo de los estándares esperados. En uno de los países, que se atendían 110 países,
en uno de los países, el country representative de ese país, había hecho un desfalco asombroso que no fue detectado a tiempo y que el hombre aún hoy en día vive en París como un rey. Varios de los más importantes directivos de la empresa se estaban yendo, la retención de talento humano no funcionaba. Estábamos perdiendo la gente que conocía del negocio. Perdían ventas y perdían gente, perdían talento, know-how en la compañía. Al mismo tiempo perdiéndolo. El único negocio que funcionaba era el de las adquisiciones. Empresas también de alimentos que se habían comprado en otros países del mundo. Aquí en Colombia se había comprado a Fruco y se había comprado a Del Maíz. Esas adquisiciones producían y alcanzaban a dar el flujo de caja como para que no se presentara una crisis, porque ni siquiera los productos vaca lechera en el Boston Consulting Group estaban generando ingresos suficientes. Solo las adquisiciones nos daban algún flujo de caja para respirar. Nadie escuchaba a nadie. Todo mundo hablaba mucho. La respuesta técnica como que no importaba. Todo era político, personalizado. Primaba lo superficial. Las decisiones de unos eran tremendamente criticados por otros y todos ignoraban los de los demás. Son 12 puntos que al parecer no tenían arreglo. Eso se originó, ¿por qué en ese grupo tan importante? Porque la estrategia, y es la parte temática de esta conversación que vamos a sostener, Álvaro, la estrategia se había centrado solo en uno de los campos. Estábamos centrados solo pensando en lo externo, en el mercadeo, en las adquisiciones externas, en las inversiones por fuera. Se nos había olvidado pensar en la gente, se nos había olvidado pensar en los controles internos, se nos había olvidado pensar Qué importante en los procesos. En los procesos. Todo ese caos nos hizo primero aprender, tuvimos que aprender mucho. Lo primero que aprendimos es que la verdad solo aparece cuando es vista desde diferentes ángulos, no antes. La verdad hay que verla desde diferentes ángulos. Segundo, aprendimos que los cambios reales en una organización siempre aparecen en primer lugar en las altas esferas, pero muchas veces no son detectados. Aprendimos lo inesperado del mundo exterior, que es amenazante, donde está la competencia y que a veces se ignora para estarla monitoreando y saber qué es lo que está pasando. Y nos dimos cuenta que teníamos que traer a bordo a toda la gente para resolver el problema. Aparece algo sensacional, Álvaro, y es el secreto de las 5 visuales del líder. El líder debe mirar la empresa desde arriba, como cuando en un avión se está viendo desde encima en dónde está la pista para saber a dónde se llega. Esa es la visual del líder, desde arriba, lo que se llama la visual holística. Pero quienes están adentro del problema, dentro de la producción, de la productividad, ve cada cual solo lo suyo. Y así podríamos dividir una empresa en 4 fracciones. 4 puntos claves de estrategia. Un punto primero es el que apunta hacia lo externo flexible, que rápidamente diciéndolo es aquello que se orienta al mercado, a lo que está afuera, a vender más, a conseguir más mercados, a dominar más a la competencia, a traer recursos externos, a la financiación, todo lo que está por fuera, que no es controlable, pero que tiene que ser objeto de un plan. Generalmente, cuando se hacen las planeaciones estratégicas, nos centramos ahí y solo y no ahí. Vemos a los lados. Y no vemos para los otros lados. Otro de los lados muy importante es el de donde está la gente, donde está el recurso humano, donde está el que trabaja, donde está el que hace cosas. El talento humano, que era uno de los puntos que nos aquejaba, que se nos estaba yendo la gente. Un tercer punto es lo que podríamos llamar lo que sucede al interior. Pero no pasemos todavía ahí. ¿Cómo capturaban la gente? ¿Cómo la retenían?
porque lo del mercado está bien, entonces apuntamos todo a lo que sabemos hacer, al mercado, a lo comercial, y nos vamos a buscar en las fortalezas que tenemos o buscando en las debilidades en lo que estamos fallando, y ahí deben resultar muchas cosas. Ahí seguramente impactamos y vamos a impactar otras áreas de la compañía que hay que preparar y hay que tener en cuenta. Pero me llama mucho la atención el tema del talento humano, porque muchas veces lo dejamos a un lado, ¿no? ¿Cómo hicieron específicamente ahí, concretamente ahí con el talento humano? Muy bien. Me encanta esta pregunta y te la agradezco porque me da la oportunidad de profundizar en el eje temático que quiero llevar durante esta reunión contigo. Cuando se hacen reuniones de planeación estratégica y que se ve el DOFA y que se cruzan las variables del DOFA y que aparecen las estrategias y que aparece toda la creatividad, nos centramos, como bien lo decíamos ahora, en la parte externa, flexible, conseguir mercados, aumentar ventas. Pero no se piensa en el que va a hacer las cosas, el que hace las cosas, que es el talento humano. Y a veces, cuando está siendo exagerada la estrategia en esa vertiente primera de la que te hablé, de la del mercadeo, se va olvidando el talento humano, pero también aparecen líderes del talento humano, que ya no lo hacen como estrategia, sino casi que como exigencia. Quiero retener, quiero que la gente no se vaya, quiero que la gente sea feliz, quiero que la gente permanezca. Y empiezan a conformar por fuera de lo estratégico, por fuera de la combinación integrada empresarial entre todos, programas que se van convirtiendo tan exagerados que llegan a convertir a la empresa en un club campestre, en lo que el autor de este modelo llama el irresponsable club campestre. Hace poco, en conversación con un gran ejecutivo, me decía que hoy en día lo están llamando el Disney World de las empresas, porque se concentran tanto en ellos, pero sin estrategia, y entonces empiezan que los días libres, que los horarios flexibles, que el teletrabajo, que los pagos extras, que entonces empieza a haber un desbordamiento de beneficios y de ofrecimientos que hacen que la gente se desprenda del sentido de pertenencia por lograr lo que tiene que obtener. Eso nos estaba pasando. Nos habíamos convertido en ese club campestre que ya los empleados se fueron al otro extremo y ni siquiera presentaban interés por las necesidades que estábamos teniendo. Pero entonces miremos esa necesidad. Entonces ahí, tenemos un líder en ese primer eje temático en mercadeo comercial, un capitán o una capitana ahí, bien taconeado, bien taconeado. Pero mire que en el tema de talento humano debe existir también una cabeza muy fuerte que además de llevar motive y que arrastre ese tren. Es que la gente se estaba yendo hacia otro extremo, como bien lo dices, entonces hay que volverlos a atraer. Uno los atrae con charlas, con motivación, con remuneración, con pellizco. ¿Cómo los atrae uno? Bien. Lo importante, y volvemos al título de esta charla, es que sea una estrategia integrada, donde haya un equilibrio. El éxito de las personas, el éxito de la moral, el éxito de la estrategia está en el equilibrio humano. El equilibrio, cuando logramos equilibrar. Entonces, si existe un líder al interior de la empresa, un verdadero CEO, un verdadero gerente, un líder, entonces este tendrá que manejar las 4 fuerzas, que son, ya hablamos mucho de la externa, flexible, la adquisición, recursos, vender. Hablamos ya, nos hemos referido también al humano, pero es que quedan otros 2 muy importantes. Por un lado, el de los controles, el de controlar la normatividad, la comunicación interna, la información. Muchas veces llego a empresas y pido información cuando llego como consultor y la información sencillamente está desordenada o no existe. Las empresas más prósperas son aquellas que manejan bien la información desde el principio, desde la propia fundación, que están documentadas, que esto le va a servir no solo para la creación de estrategias, sino hasta para lo jurídico. Una empresa con buena información jamás tendrá
problemas jurídicos graves, porque tiene documentos para demostrar lo que tiene que demostrar. En una gran empresa colombiana, a propósito de tu comentario, hace unos 15 o 20 años, tal vez un poco más, sucedió lo siguiente, Álvaro. Esa empresa es una empresa antioqueña. Esa empresa dominaba el mercado en la ciudad de Medellín, pero no participaba bien en el mercado bogotano. Las empresas, los competidores lo dominaban en Bogotá. O sea que donde era el techo alto, donde había mucho mercado, donde había mucha posibilidad, no tenían participación. Así que desplegaron toda una fuerza estratégica de ejecución para ganar el mercado de Bogotá. Y enviaron a la persona más dinámica que tenían en ventas para Bogotá como gerente. Y esta empezó consiguiendo clientes, creciendo el mercado, vendiendo cada vez más, dele para arriba de verdad. Un buen día, la auditoría de la empresa envió visita a Bogotá. Y llegaron los señores de auditoría, el equipo, a hacer, valga la redundancia, auditoría, revisión en Bogotá. La señora, la jefe, la gran vendedora, la gran gerente, la que estaba conquistando todo, la externo flexible, llamó al vicepresidente de la compañía y dijo: dígame, señor vicepresidente, ¿qué hago? O atiendo a estos señores, hasta lo dijo en una forma muy despectiva, o atiendo a estos señores de corbata delgadita que me están molestando aquí, o me voy a conseguir más clientes, porque tengo cita con varios clientes, pero ellos no me dejan ni salir de aquí por lo que están haciendo. Páseme al jefe de la delegación, le dijo el vicepresidente. Digo: vea, retírense ya de allá y se van para otra parte, pero no me molesten a la señora gerente, para no decirlo con palabras fuertes que no se pueden decir aquí. Menos de 6 meses, el desfalco más grande que ha habido en ese sector en Colombia en los últimos 20 años. Una cifra que se dio casi los 50.000 millones de pesos. Y la señora no le pasó absolutamente nada porque nunca hubo pruebas contra ella. Claro, ese es el tercer eje temático, ¿cierto? Es el tercer eje temático porque procesos, es el de control, es el de los procesos, es el de la información, es la Contraloría, es la auditoría, que tiene que participar en el proceso porque es parte del programa. Yo quiero hacer aquí una analogía con el fútbol. Hombre, podría ser yo el gran empresario del fútbol, lleno de recursos, de capacidad financiera, y contratarme a los 11 mejores delanteros del mundo. Me contrato a los 11 mejores y me traigo un técnico que solo piense en la ofensa, en atacar. Yo te aseguro que jamás será campeón, porque un equipo sin portero, sin defensa, sin medio campo, aunque tenga la mejor delantera, claro, jamás. No es posible. El fútbol también tiene 4 fuentes de estrategia: el gran portero, la gran defensa, los que surten de balones a los goleadores y los goleadores que son los que logran los resultados. Ese cuarto nos falta ese eje temático de producción, servicio, maximización. Completemos un poco con el mismo ejemplo de Corn Product Company. Completémoslo de esta manera. Ese cuarto eje temático es el que contempla la producción, la planeación, es el eje que podríamos llamar de la productividad, pero suele ser, si se exagera, muy opresivo, porque si yo en mi estrategia jalo demasiado para productividad, aporreo al cuadrante que está al frente encima mío, que es el cuadrante humano. Entonces me vuelvo convirtiendo en la fábrica, en la empresa opresiva. Así como cuando ese cuadrante se iba al extremo, se iba al club campestre, este se puede ir a la fábrica opresiva. Claro. Por eso hay que tener un equilibrio, unos puntos claves, que el modelo que estoy comentando tiene herramientas precisas para medirlo en dónde está cada empresa. Usted está exagerada aquí, le falta equilibrio aquí.
haga esto. El modelo es bien interesante. La pregunta es, esos 4 ejes que se trabajaron, que se elaboraron y que sacaron esta compañía adelante, ahora hablamos un poco más de eso, se hicieron al mismo tiempo, cada capitán en cada área. Te decía al principio que fue muy difícil traer a todo el mundo a bordo, pero esa fue la gran primera labor inicial, que todos participaran y que no solamente fuera una estrategia pensando en lo externo como es lo normal y que por inercia cuando llegan, hombre, vamos a reunirnos, una planeación estratégica, nos vamos para un hotel en Paipa una semana y entonces se van ¿quiénes? Los de mercadeo, los de ventas y el gerente general de la compañía. No, aquí tendría que ser integral, que los líderes de cada una de estas 4 áreas, que en la planeación de la estrategia del partido de fútbol esté presente el portero y el entrenador de porteros, que esté presente los defensas, que estén presente el mediocampo, que estén presentes los que hacen resultados, los que hacen los goles. Y estando todos presentes en un equilibrio, se define la estrategia ganadora. Y se comprometen, obviamente, porque es que aquí lo importante es ese compromiso que se tiene que tener de cada uno de los jefes de esta área. Es que a uno, Raúl, le puede sonar un poco teórico, pero la realidad es esa es la teoría académica que se requiere para manejar una estrategia, porque lo decíamos al principio, muchas veces nos equivocamos, y nos equivocamos precisamente por eso, porque tenemos una concentración muy grande en el problema. ¿Dónde nació el problema? En el área de ventas. Estoy decreciendo en esta, estoy bajando las ventas, la vaca lechera ya no es la misma vaca lechera, entonces es bien delicado eso. Un último consejo, ya que nos vamos, un último consejo para las empresas. Entonces aquí dejamos mucha gente, bueno, con el diagnóstico listo, tengo problema de mercado, tengo problema de ventas, pero es que ahora resulta que tengo que trabajar el tema de talento humano, el tema de proceso, el tema de control, el tema de maximización de la producción y demás. Algo bien práctico, Raúl, en tanta experiencia de tantos años en tantas compañías para nuestro público que está ahí, desde microempresarios y empresarios de cualquier tamaño. Bueno, con una palabra que mencionaste en la pregunta está definido todo el mensaje que quiero dejar. Y es lo siguiente: académico. Todo esto tiene un soporte académico, pero es aplicable. Toda empresa lo puede y lo debe hacer. No quiere decir que porque lo hayan hecho grandes empresas, su nivel. A su nivel. No es que tengan que traer al dueño de esta temática, de este juez temático, que se llama como Kim. El doctor Robert Quinn. No lo tienen que traer. Yo he tenido una experiencia me encanta cuando me llaman a mi empresa una pyme o una pequeña empresa, claro, para que hacerme alguna consulta o para contratarme como su asesor. Me encanta. Pero hay algunos, con todo el respeto, que son acomplejados. Tienen un complejo. Ah, no, eso en las empresas grandes, pero es que, mire, doctor, es que la mía es una empresa muy chiquita. ¿Sabe, Raúl, que a uno siempre le dicen? Pero es que recordá que esta es una empresa pequeña, es que acordate que esto es otro tipo de mercado, es que acordate que estamos en Colombia, que hay un mercado contrario, un mercado compatible y demás, pero no miremos eso. Se nos acabó el tiempo, Raúl, no me queda sino agradecerte el tiempo, esperamos tenerte por aquí posteriormente con otro tema bien importante. Por aquí lo que queremos es eso, pellizcar un poco para que nos demos cuenta de que las estrategias tienen que llevar a cabo, las estrategias tienen que ser, como llamamos, integrales. Y eso es llevar una estrategia integral, Raúl. Un mensaje para todos estos empresarios, para estos nuevos empresarios, para estos startups que crecen, que tienen ilusiones. El secreto no está en crecer, está en florecer, todos aportando desde su ángulo lo suyo para sacar adelante. Y finalmente, estoy invitado ahora a almorzar a la casa de mi hija. Nos van a servir un almuerzo especial, yo sé que es así, cuando me hacen este tipo de invitación. A mi nietecita pequeña le van a dar el mismo almuerzo mío, pero ella no le va a echar ni el picante, ni las salsas, ni los condimentos que yo le echo. Ni la cantidad. Ni la cantidad, yo soy el grande. Ella es la niña, pero todos necesitamos almorzar. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo podcast en Historias de Mercadeo.